viernes 5 de julio. Continuamos el estudio de esta semana de la lección número 1, el comienzo del Evangelio, para memorizar. Después que Juan el Bautista fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Queremos darte las gracias, bendito Dios, porque el Evangelio de Jesucristo nos ha alcanzado años A. Y queremos proseguir en la obediencia de este, trazando bien la palabra de verdad y viviendo la vida de Cristo en nuestras vidas. Danos el privilegio y el gozo de tenerte cada día, perdonando nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, repaso de la lección número 1. Comenzamos con esta pregunta: ¿por qué necesitamos un evangelio según San Mateo, un San Marcos, un San Lucas, un San Juan y hasta un Pablo? ¿Por qué necesitamos a estos si todos los escritores que han dado testimonio sobre la vida y el ministerio del Salvador? ¿No bastaba uno? ¿Por qué no podía uno de los discípulos haber escrito un relato completo y así habernos dado una relación bien hilvanada de la vida terrenal de Cristo? ¿Por qué presenta un escritor puntos que otro no menciona? ¿Por qué, si estos puntos son esenciales, no los mencionaron todos estos autores mencionados? Mis hermanos, se debe a que las mentes humanas difieren. No todos comprenden las cosas exactamente de la misma manera. Por ejemplo, Marcos presenta un endemoniado, Mateo presenta dos. ¿Cuál de los dos dice la verdad? Los dos dicen la verdad. Uno presenta un endemoniado y el otro presenta dos. ¿Cuál de los dos dice la verdad? Lo que pasa es que mientras uno veía dos endemoniados gadarenos, el otro veía dos, pero al escribir habló del más bulloso, del más daba alarido. Por eso es que escribió uno que era solamente un endemoniado, cuando realmente eran dos, pero era porque uno era muy bulloso y este escritor se concentró en el bullicio de uno de los dos. Entonces vemos que es el enfoque que da cada uno del Evangelio. Como dije al principio de la semana, que Mateo presenta a Jesús como el hijo de Abraham. Todo su Evangelio es enfocando a Jesús como el hijo de Abraham, la simiente prometida. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que viene sin origen terrenal, sino que viene desde el cielo. Lucas presenta a Jesús como el descendiente de Adán. Y Juan presenta a Jesús la parte divina y la parte humana fusionada en una sola persona. Mateo presenta a Jesús en orden temático, no en forma cronológica. Pero Marcos sí presenta a Jesús en forma cronológica.
Y como presenta a Jesús en forma cronológica, además Marcos fue el primer evangelio que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén, y Mateo y Lucas copian de Marcos y dan un enfoque diferente con la óptica que hemos visto, uno enfocándolo como hijo de Abraham, otro enfocándolo como hijo de Adán, otro enfocándolo como el divino humano y otro enfocándolo como el Hijo de Dios. Por eso no todos comprenden exactamente las cosas de la misma manera. Para algunos, ciertas verdades bíblicas atraen mucho más la atención que otros. Ahora, ese mismo principio se aplica a los oradores. Uno se espacia considerablemente en puntos que otros pasarían por alto o los mencionarían brevemente. Así que toda la verdad queda presentada más claramente por varios hombres que por uno solo. Los evangelios difieren, pero los relatos de todos se fusionan, formando un conjunto armonioso. Ningún evangelista de los cuatro se contradice. Enfoca a Jesús en diferentes ópticas biológicas y proféticas, como hemos visto. Marcos es el libro que estamos estudiando partiendo de esta semana. Un judío, hijo de una madre judía llamada María, y tuvo como primo a Bernabé. Y Marcos fue el hombre de confianza del apóstol Pedro, que Pedro preparó para volver a trabajar con Pablo y hacer que después Pablo, un hombre exigente con el evangelio, dijera: envíame a Marcos porque me es muy útil, porque había aprendido de San Pedro cómo predicar, cómo traducir y cómo enfocar el evangelio en persona. Este sobrino de Bernabé acompañó a Pablo en su primer viaje misionero. Y, como dije, el evangelio según San Marcos registra más milagros que los demás evangelios, y casi la mitad del libro de San Marcos se dedica a la semana de la pasión de Cristo. Esta semana hemos visto que Marcos es aquel joven que estaba envuelto en una sábana en el juicio de Jesús aquel jueves por la noche. Marcos, un joven con una familia rica, con todas las comodidades que al principio se negó a renunciar, después, por vía del apóstol Pedro, se convierte en un hombre que traza bien la palabra de verdad. Y San Marcos, aunque muchos años después murió despedazado en Alejandría, podemos ver que este joven, cuando arropó el evangelio de Cristo, Pablo pudo decir de él: un discípulo que me es útil para el evangelio. La madre de Marcos se había convertido a la religión cristiana, y la casa de ella fue el asilo para los discípulos. Y allí estaban siempre seguros de ser bienvenidos y de gozar de un periodo de descanso en esta mujer rica. Fue en una de esas visitas de los apóstoles a la casa de su madre cuando Marcos propuso a Pablo y a Bernabé acompañarlos en su primer viaje misionero, porque sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse completamente a la obra del ministerio evangélico.
Fue en Panfilia donde Marcos, abrumado por el temor y el desánimo, vaciló por un tiempo en entregarse por completo al Evangelio. Y él, como no estaba acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino y había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros, no soportó la dureza como buen soldado de la cruz y salió y abandonó a Pablo, porque tenía que aprender a arrostrar los peligros, la persecución y la adversidad con un corazón valiente. Y mientras los apóstoles avanzaban, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a avanzar y regresó a Jerusalén. Años después, como 20 años después, ya Marcos era otra persona que realmente Pablo lo solicita por su utilidad después que aprendió con Pedro. Entre 15 a 20 años aprendió con Pedro a ser un discípulo realmente entregado de corazón al Señor. Mis hermanos, arrepentíos porque el reino de los cielos está acercado. Se aplica hoy, al siglo XXI. Cristo en 1844 pasó al lugar santísimo y pasa con el mensaje de Apocalipsis 14 que dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hace 2000 años estaba predicando en Galilea sobre el mismo reino que ahora, cuando comenzó, ahora está por terminar ese reino. Y Dios quiere que veamos en este mensaje de Marcos el evangelio eterno. Un evangelio que comenzó en la mente de Dios en el cielo cuando Lucifer fue expulsado, y luego fue evidenciado y confirmado cuando Adán pecó y se le prometió una simiente, la cual vendría y aplastaría la cabeza del dragón, es a saber, el diablo. Y hoy día ese evangelio va a permear toda la tierra, porque Apocalipsis 18 nos dice que la tierra fue iluminada con la gloria del Señor, y esa gloria del Señor es el evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones de la tierra, a toda tribu, lengua y pueblo. El mundo entero no va a ser destruido sin que antes se le presente el evangelio y la gente decida aceptarlo o rechazarlo. Y la condición del planeta nos está diciendo que esto está llegando a su fin. Hermanos, está llegando a su fin. Y no solamente es pertinente, es urgente que prestemos atención a ese mensaje evangélico que Juan lo escribe en Apocalipsis cuando dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo entró Jesús, después de predicarse el evangelio, al templo? En el año 31 de nuestra era, Jesús entró al lugar santo. Y ahora, en el ocaso del evangelio eterno, entró en el 1844, en el segundo departamento. Y ya ese oficio tiene más de 170 años y está a punto de terminar. Mi pregunta es: ¿estamos preparados para terminar el evangelio en nuestros corazones? Hermanos, si es así, que Dios nos bendiga. De lo contrario, que Dios nos ayude a prepararnos, porque el reino de los cielos está por terminar. Para mañana sábado pasamos a la lección número 2, un día en el ministerio de Jesús. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita, invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga y nos guarde.